Atención maestros, bienvenidos a Para Maestros, el podcast diseñado y pensado en ti y en los desafíos del aula de hoy. Soy Carolina Londoño y aquí conversaremos de todo un poco, desde mis experiencias como docente en el extranjero hasta análisis de tendencias. Y junto con Juan hablaremos con colegas inspiradores. Si buscas discusiones relevantes y herramientas prácticas, este es tu podcast. Dale play a Para Maestros. Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros, el espacio donde exploramos los desafíos y oportunidades que moldean nuestra profesión. Soy Carolina Londoño. Y yo soy Juan. Hola Carolina, hoy vamos a hablar de Gracias. un tema súper interesante, un tema que nos ha puesto a reflexionar en los últimos días, que está afectando no solo a América Latina, sino al resto del mundo. Está transformando nuestra sociedad y, por supuesto, nuestro quehacer docente y pedagógico. Así es, Juan. Hoy vamos a hablar del fenómeno demográfico global, pero con un impacto muy local en nuestro sistema educativo colombiano, la reducción de la tasa de natalidad. Menos nacimientos, menos niños. ¿Qué significa esto para nosotros como educadores? Esta pregunta es súper clave, Carolina. Parece contraintuitivo, pero siempre hemos pensado en la educación como un sistema en constante Ujú. crecimiento, que tiene que adaptarse a la cantidad de estudiantes, pero ¿qué pasa cuando la tendencia es la opuesta? Cuando empezamos a tener menos niños en las aulas, ¿qué puede ocurrir? ¿Será beneficioso? ¿Será perjudicial? ¿Qué retos nos implica a nosotros como maestros? Exactamente. Y hoy exploremos los retos que nos presenta, pero también las oportunidades inesperadas que podrían surgir. Y lo más importante, cómo visualizamos la profesión docente en un escenario futuro con menos estudiantes. Yo ya lo viví cuando estaba en China. Resulta que tenía clases de 10 niños, realmente. ¿Por qué? Y me preguntaba por qué ellos hacen mucho énfasis en el mercadeo cuando estamos hablando de colegios privados. Inclusive colegios públicos, ellas hacen mucho mercadeo, pero no nos llegaban estudiantes y no nos llegaban estudiantes. Yo, en mi ignorancia, no sabía por qué hasta que pregunté y mis compañeras chinas me decían, es que no hay niños. Ellos son muy organizados, ellos tienen unas bases de datos y una información en donde decían, de este año a este año nacieron menos niños. Y se esperaban los colegios, se esperaban que en esa época, ya cuando esos niños tuvieran 5 o 6 años, iba a haber una reducción en la cantidad de estudiantes por escuela. Y fue así, yo estuve 3 años en una escuela y nunca tuve más de 10 estudiantes. Entonces, para mí, maravilloso, maravilloso. Pero es increíble Además, dime. que en tu caso en China, pues es particular porque ellos tuvieron toda una política de natalidad desde los años 40, desde los años 50 más o menos, Ujú. que era una política de Un un solo solo hijo. hijo. Y que tú decías en algún episodio anterior que también había una cuestión de no tener niñas, ¿no? Ah, sí, Era, bueno, tuvieron su época en la que cuando nacían niños, en la época en que ser varón era muy bueno. Ahorita ha cambiado, ¿eh? Pero en la que ser varón era muy importante, entonces las personas, las mujeres, abortaban a las niñas. Tenían ajá. esa costumbre, pero de ahí que el gobierno intervino y les dijo, nadie puede tener ultrasonido, les prohibieron el ultrasonido, las personas no podían saber qué iban a tener para que no se abortaran a las niñas. Entonces se dejaron de abortar a las niñas, nacieron muchísimas niñas, nacieron, obviamente hay una sobrepoblación de niños, hubo una sobrepoblación de niños que en este momento se ve que hay más hombres que mujeres y por ende las mujeres estaban teniendo o están teniendo un poco más de poder y más de poder de decisión, ¿no? Poder de escoger, poder de decir quiero esto o no quiero esto. Entonces, sí pasó en China y bueno, cuando ya yo tenía mis estudiantes, notaba eso y siempre me preguntaba, bueno, pero ¿por qué no llegan estudiantes? Y bueno, nos decían es que no, en tal época nacieron menos niños y ellos son muy matemáticos, ¿no? Entonces ellos tienen toda esa información a la mano y pues estaban empezando, ya sabían que iba a pasar, o sea, no era una sorpresa para las escuelas en las que yo trabajé, no era una sorpresa que iban a llegar menos estudiantes, ya lo sabían, lo tenían claro. Bueno, de eso se trata precisamente. Aquí trae nuestra experiencia.
Ujú. Entonces vamos a entender el impacto. Primero debemos entender la causa, Carolina. Sí, ¿Qué está pasando con la natalidad en Colombia y en el mundo? sí. ¿Qué no tienes tú que decir al respecto? Bueno, las cifras son claras, Juan. La tasa de natalidad en Colombia se ha ido disminuyendo constantemente durante las últimas décadas. En los 60, una mujer podía tener hasta 7 hijos. Y yo no sé cómo hacían. Hoy estamos por debajo de los dos y esto nos pone por debajo de la tasa de reemplazo generacional, y no es un fenómeno aislado, ni es algo nuevo, ni es que solo pasa en este país, sino que está pasando a nivel mundial. Se está reduciendo la tasa de natalidad a nivel mundial. Hay países en los que ya hay muchos más viejos que niños. Sí, por ejemplo, Japón. Ujú, Japón ya acabó con su bono demográfico, es decir, ya no tiene tantas personas o son muy pocas las que están en edad de trabajar y en ujú. edad de hacer ese reemplazo demográfico precisamente. Y sí, en Colombia, a partir de los años 60, pues se redujo la tasa de natalidad, se tenían más o menos 7 hijos por mujer. Ahorita estamos en una tasa de 1,5, a veces 1, dependiendo. Bogotá, por ejemplo, ya está por debajo del 1, tiene 0,8 en hijos por mujer, entonces es una de las ciudades que más ha bajado la natalidad y también el embarazo adolescente. Pero entonces es un cambio dramático y Sí. las razones principales detrás de esta disminución, ¿cuáles crees que son? Bueno, hay muchas causas, ¿no? Bueno, mayor acceso a la educación también, oportunidades laborales para las mujeres. Esto posterga la maternidad y obviamente reduce el número de hijos, porque más tiempo esperamos para tener hijos, entonces ya a cierta edad ya no podemos tener más hijos, no nos permite nuestra biología tener más hijos. También es cierto que la planificación, accesos a métodos anticonceptivos que permiten a las parejas decidir, tomar la decisión de qué tamaño van a tener en su familia, cambios culturales, el costo de vida, el costo de criar un hijo es mucho más alto. En la vida urbana, por ejemplo, las prioridades son diferentes y las parejas, perdón, tienden a tener menos hijos. Y eso me hace acordar de una conversación que tuve con una persona en China, porque resulta que ellos también están pasando por esta misma situación. Las mujeres no están teniendo hijos. Y entonces Ujú. ella me contaba que el gobierno les había mandado una encuesta, les había pedido decirles por qué o qué tenían que hacer o qué tenía que mejorar el gobierno para que ellas tuvieran más hijos o para que ellas decidieran tener hijos. Y entonces les daban como educación, decían educación, les daban varias opciones. Y ella me decía, es que no es tan sencillo, no es como que me des más dinero, porque también estaban ofreciendo a dinero, o sea, no estaban ofreciendo, estaban dando las opciones. Entonces ella decía, no es tan así. Nosotras tenemos que pensar muy bien en esa decisión. Muchas mujeres, y allá hay un peso fuerte en la mujer para que tenga hijos. Allá hay una fuerte influencia de la familia para que las mujeres tengan hijos, no de Una tanto presión de la familia, cultural también. exacto, es una cuestión bastante cultural. Y de hecho se casan, porque mi co-teacher, ella se casó y me dice, y mi mamá ya me está pidiendo el hijo, el nieto. Y yo le digo, ¿y qué vas a hacer? Y ella me dice, no, yo voy a esperar hasta que sea, porque también son supersticiosos, hasta que sea el año donde yo pueda tener un hijo que se lleve bien conmigo. Entonces ella decía que ella no tenía un hijo en el año del tigre porque se Ah, iban ok. a, se iban a ir, se iban a Y pelear. ella era, cuando te refieres a co-teacher, ¿qué significa para... Perdón, para los que no conocen, co-teacher significa la maestra que enseñaba conmigo. Éramos las dos, a la par, las dos maestras, y ella enseñaba matemáticas y chino, yo enseñaba inglés y otras materias en inglés. Entonces estábamos las dos juntas en el salón Ella, constantemente. ella decía que no quería tener sus Eh, hijos en el tigre. en el año del tigre no podía porque ella era mono, como yo soy mono, entonces ella era mono. Yo también soy Entonces mono. Entonces ella decía que no tendría un hijo y que iba a esperar. Y pospuso o estaba posponiendo esa decisión, pero sabía que habría un momento en que tenía que tener un hijo o dos, no sé, no sabía, no sé hasta cuántos hijos va a tener. Pero sí hablábamos mucho del tema y ella hablaba de que era importante tener un hijo con unas buenas condiciones económicas, que se sintiera ella valorada, protegida. No es tanto que las mujeres digan, ay, no, yo no quiero tener hijos, sino que es todo lo que implica en este momento tener hijos. Cuando hablábamos de los 60, pues que las opciones no eran muchas. Las mujeres no No, tenían hay que tener acceso a, una amiga. no tenían acceso a muchas cosas y como que les tocaba tener hijos.
y era una educación un poco, diría yo, un poco menos cuidada del individuo, ¿no? El individuo era menos cuidado porque eran demasiados hijos. O estaba la época en la que se tenía hijos para, para ayudar en la tierra, para plantar la papa, exacto. Entonces era otro concepto de por qué tener hijos. Entonces siempre me parecía muy curioso lo que estaban tratando de hacer y estaban tratando de decirle a las mujeres en China que bueno, que necesitaban. Entonces ellas me decían, pues no es algo tan sencillo, no es como que dame dinero, no, cuánto tiempo puedo quedarme en casa, no, ellos tienen seguridad social, no, es más todo lo que implica cuidar a ese ser. Y ellos tienen bastante apoyo de sus familias porque las familias son muy unidas y tienen mucha influencia unos sobre otros, entonces había mucho soporte para esas mujeres que, pues la mayoría, no todos, porque siempre hay excepciones, que tenían que tener su hijo o que podían hacer que sus padres les cuidaran a sus hijos porque eso es una parte, también es parte de la cultura. Los padres, los abuelos cuidan a los niños y así sucesivamente. China, Siempre es, dime. además que China tiene cubierta toda la parte social. Creo que a diferencia de varios países de Occidente o con orientación capitalista, China tiene cubierto en casi toda su población el tema de seguridad social y de asistencia a toda su población. Entonces, digamos que ellas en ese aspecto al menos de las condiciones materiales para tener hijos tendrían un adelanto y aún así deciden no tenerlos. Entonces es muy interesante también mirar por qué, a pesar de las presiones culturales y familiares que ellas tienen. Sí, sí, es básicamente el hecho de sentirse un poco presionadas y atrapadas. Hay unas mujeres que sí están totalmente, yo tuve conocí muchas mujeres, y una de ellas estaba ansiosa por casarse y tener su hija. Y ella se casó y tuvo Sí, su hija, pero feliz. Entonces también están las dos caras de la moneda. Los está que bien, estábamos sí, en la claro. ruralidad había más ganas de tener hijos que en la urbanidad. En las ciudades había mucho menos ganas de tener hijos porque las ciudades son caóticas, porque son costosas, porque todos los servicios para los niños son costosos. Entonces, porque ya ellos no van a querer tener su hijo en el jardín infantil público si pueden acceder a un jardín privado, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos factores. Y ellas estaban en eso, como en esa discusión, pero también había una discusión de pareja, ¿no? Entre parejas, hablando del Sí, tema, no era solo la mujer, sino que era la pareja en sí, porque eso es un tema que ellos han hablado. Lo mismo que cuando se casan, ellos es un tema que ellos han hablado, que las familias están involucradas, no es algo de sorpresa, no, ellos eso lo han conversado. Entonces sí, me sí, sí. parecía muy interesante eso. Y obviamente la incertidumbre social también, la incertidumbre económica en este momento, la incertidumbre social, y factores como la inflación, la inestabilidad política también influyen en las decisiones como estas, una decisión reproductiva tan importante, porque yo creo que lo que pasó en la mujer y lo que ha pasado hoy en día es que nosotras no vemos al hijo por tenerlo, no es, yo voy a tener hijo por tenerlo, sino que es una responsabilidad en la que tú te sientas y dices, voy a tener un hijo, es una responsabilidad, es un ser al que tengo que brindarle muchas cosas. Y esa decisión no se puede tomar a la ligera, no se puede y no se debería tomar a la ligera. En otras épocas las mujeres no tenían opciones de tomar esa decisión. Entonces, creo que influye mucho el hecho de que podamos decir conscientemente y decidir conscientemente que podemos o queremos o no tener hijos. Bueno, y eso es precisamente parte del cambio cultural. Por eso hablábamos de Colombia y en general América Latina con una tasa de natalidad supremamente alta en los años 60. Ujú. Y gracias a los movimientos feministas, gracias también en el caso de nosotros, a un cambio de constitución casi a finales del siglo XX que permitió mayor participación de la mujer en la vida pública, en la vida económica, en la vida política. Digamos, hay la posibilidad en este momento de que ustedes decidan con mayores oportunidades de decisión con respecto a su vida reproductiva. Claro que hablamos solamente de las ciudades, de las mujeres que están en la ciudad. En la ruralidad de Colombia y de América Latina en general es muy complicado
acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y en verdad ejercer las decisiones sobre la Su cuerpo. maternidad, que sea Ujú. elegida o que no. Entonces, sí, esto es muy importante, pero entonces igual no es un fenómeno pasajero, digamos, es una transformación profunda que ya estamos viendo reflejada en lo que hacemos nosotros Exacto. diariamente, que las matrículas en jardines infantiles y en colegios. En Colombia, después de la pandemia, no solo por la reducción de la tasa de natalidad, sino porque ya muchos estudiantes no quieren asistir 6 horas, 8 horas a un colegio, prefieren el homeschooling o prefieren otras formas de educarse. Las familias también Ujú. quieren que sus hijos no necesariamente se enfrenten a todo lo que implica la sociabilidad escolar. Entonces, se están cerrando escuelas Sí. y estamos teniendo menos estudiantes en nuestras aulas. Entonces, miremos un poquito, analicemos un poco, Carolina, esto de estos retos y oportunidades para el sistema educativo con una baja Ujú. tasa de natalidad, con menos niños en aulas. Una de las cosas, obviamente, y sin desconocer todo lo que implica, es el cierre de escuelas y la reducción del personal docente también, la financiación per cápita. Si los presupuestos se basan en el número de estudiantes, una disminución podría impactar la financiación de estas instituciones. Eso es un desafío grandísimo y el desafío de la planificación a largo plazo. ¿Cómo nos proyectamos como sociedad cuando la infraestructura y el talento docente se basa solo en la parte estudiantil y esta parte de estudiantes pequeños, de niños, está decreciendo? Entonces son desafíos muy, muy fuertes. Pero bueno, hay también oportunidades, ¿cierto? Sí, yo solo retomaría que ese, digamos, es muy peligroso para el sistema educativo público en general, sobre todo para aquellos hacedores de política pública que no conocen muy bien cuáles son las minucias de los detalles de qué es la escuela, de qué es el sistema educativo, de qué es la profesión docente. Porque, digamos, el tema de la financiación, Ujú, al haber menos estudiantes, pues dirían, pues no se requiere dirigir tantos recursos hacia allá, no se requiere ya tantos estudiantes, tantos maestros, perdón, ujú, de pronto ya no se requieren tantos materiales, menos laboratorios, menos campos deportivos, menos inversión en cultura, menos inversión en general todos los aspectos contextuales que requiere la educación. Entonces, a mí me parece que ahí hay un riesgo, pero ujú, bueno, miremos cuáles pueden ser entonces las oportunidades. La primera es, sin duda, bajar el parámetro. ¿Qué es bajar el parámetro? La cantidad de estudiantes por maestro. En este ujú. momento en Colombia, el promedio es de entre 35 y 45 estudiantes por docente, que es Yo, tremendamente. yo vengo muy Tú mal acostumbrada. en China tenías 10 y tenías 10, coaching. O sea, tenía no era 10 eco-teacher y en el otra escuela sí tuve hasta 18 y tenía asistente. y tenías asistente. Sí, digamos en Europa también es bastante común que el docente titular tenga un asistente. Ujú, Es una profesión también, la asistencia en el aula, ujú. pero en Colombia pues obviamente no, nosotros tenemos que hacerlo todo. No Eh, debería ser, obviamente, ¿cierto? no, no debería ser, ¿no? Nosotros lo normalizamos Ujú, y el parámetro es tremendamente alto. ujú, Y eso sin sumar, pues, aspectos como la calidad de las aulas, ¿sí? Incluso en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, ciudades capitales, metrópolis nacionales, encuentras aulas tremendamente deficientes, con poca iluminación, con ujú, asientos y sillas que no sirven, sin ningún tipo de tecnología. En fin, pues imagínate en los sectores más apartados del país, en las zonas rurales, en lo que nosotros llamamos la Colombia profunda, donde no sabemos cómo llega el docente que tiene que caminar muchísimos ujú. kilómetros Subir la o montaña. Ujú, cancha o vivir en el colegio, etcétera. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a ese parámetro, pero esa es una gran oportunidad. Que ojalá ujú. los hacedores, perdón, de política pública entiendan la oportunidad que se tiene en este momento de bajar el parámetro. Y eso, Carolina, que tú y yo tenemos experiencia precisamente, sobre todo tú en la manera en cómo podemos comparar diferentes sistemas educativos, y es que cuando tú tienes un grupo pequeño, pues
Maravillas. De lógica, puedes manejar la educación de una forma más personalizada, puedes ocuparte de la salud emocional de tus estudiantes, puedes llevar a tu estudiante a mayores logros educativos, puedes dedicar más tiempo en lo que es ahorita la importancia de la educación, que es la socioemocionalidad. Es Ujú. decir, restaurar todas nuestras relaciones sociales, afectivas, llevarnos mejor entre nosotros, mejorar la convivencia, hacernos todos, porque no solo los estudiantes, mejores seres humanos. Entonces ahí hay una oportunidad súper importante. Es una, Eh, es una oportunidad de oro porque no solo nos ayudaríamos a los estudiantes, sino que es que nuestros estudiantes ya son diferentes. Ellos ya vienen con una exposición a pantallas. Yo tenía ujú, estudiantes difíciles, grupos de 10 tenía estudiantes a los que tenía que hacerles una individualización porque ellos estaban. Obviamente son 10, se pueden hacer muchas cosas, pero estos estudiantes que siguen siendo estudiantes que necesitan muchísima más atención, si hubiera tenido 30 estudiantes, no lo hubiera podido ayudar, no hubiera podido sí, hacer así es. nada. Entonces es una oportunidad de oro, lo que siempre hemos anhelado los maestros es menos estudiantes para poderles dar mejor atención y darles oportunidades y poderlos escuchar y verlos y entender sus situaciones. Con grupos tan grandes es muy difícil por mucho que uno quiera. Así es. Bueno, ¿y qué otras oportunidades veríamos allí que son súper importantes Ujú, en este contexto? Bueno, mejorar las tecnologías educativas. Creo que en la medida en que haya menos estudiantes, se amplíen los recursos de inversión, podemos invertir un poco más en tecnología. Eh, la formación continua y especializada para los docentes, la formación avanzada de ujú. maestría, de doctorado, es decir, generar nuevas capacidades en el aula, nuevas capacidades investigativas que mejoren nuestra práctica pedagógica. Y eso tiene que ver también precisamente con la investigación educativa, que esto es, a veces no vemos la importancia que eso tiene de mirar, de observar nuestra aula de una manera etnográfica, de una manera sistemática, científica, para mejorar el logro educativo, para mejorar la práctica educativa, para mejorar todo lo que tiene que ver con nuestra metaenseñanza, es decir, cómo la reflexión sobre cómo enseño y Ujú, para qué lo enseño. Es ujú. decir, todo ese contexto en el cual se maneja el campo intelectual de la educación, la investigación es fundamental. Creo que eso todavía nos Está en pasa un poco. pañales. Tú precisamente estás mostrando En mis redes. en tu contenido cómo sistematizar y Sí, cómo llevar toda nuestra práctica para que otras personas lo vean y hacer un ejercicio de divulgación. Eso es súper importante. sí. Y ahorita, en este momento, tendríamos una oportunidad de oro, como tú lo dices, para empezar a desarrollar investigación educativa. Y, desde luego, el currículo. En la medida en que ya no tenemos tantos estudiantes y que ya no los vamos a tener y que que tendríamos un parámetro más pequeño, pues podemos flexibilizar el currículo, podemos hacerlo más adaptativo, que responda más a las necesidades de los estudiantes y de sus contextos y de sus necesidades. Ya no tenemos que pensar en una educación masificada, en Mm, que tengamos que sacar cada año 40, 45 y graduarlos. No, aprovechar ese momento de la vida que es la educación para que nuestros estudiantes, la siguiente generación, tenga un momento más agradable, más formativo, más humano. sí, definitivamente, definitivamente. Y también tenemos que proyectarnos como docentes. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? No es no solamente, bueno, lo del aula, definitivamente sistematizar el aula, maravilloso, pero también tenemos otras oportunidades que pueden ser fuera del trabajo con los niños. ¿Cómo visualizamos esta profesión con menos estudiantes? ¿Qué haríamos los maestros? Podríamos, por ejemplo, tener una función diferente en el aula, una función que piense más en la calidad y en la especialización de ciertos aspectos. También podemos ser mentores, maestros como mentores y guías, y ya siempre se ha hablado mucho del maestro como mentor, pero con 35 niños, 40, 50 no se puede. Imposible. Es más que transmisores de esa información, seríamos facilitadores de un aprendizaje real y profundo. Todo el tiempo se nos dice, somos facilitadores, pero
En la realidad, 40 estudiantes, o sea, facilitamos algo, pero es muy complicado. Podremos ser expertos en la diferenciación. De hecho, yo tengo un libro sobre diferenciación donde hablamos de cómo Bien. diferenciar el aula. También podemos tener formación continua de adaptabilidad, adaptar a nuestra enseñanza a a los estudiantes. Bueno, en fin, también podemos tener profesionales profesionales o interdisciplinarios, una colaboración entre maestros de distintas áreas para crear proyectos integrados de manera sencilla y efectiva. Menos estudiantes es un poco más fácil para muchas cosas. Sí, Qué otras más oportunidades tiempo vemos para ahí? pensar en otras cosas, para pensar Sí. la educación y ofrecer más calidad. Ujú. Bueno, digamos esto, toda esta charla, Carolina, nos lleva a preguntarnos entonces si también habrá que enfocarnos en otros segmentos de la población. O sea, si hay menos niños, entonces, ¿dónde la función educativa que cumple la escuela tendrá que ampliarse a otros segmentos, como por ejemplo el adulto mayor? Yo creo que sí. Como ocurre, por ejemplo, en Japón, como ocurre, Ujú, por ejemplo, en otras culturas donde hey, vamos a traer al aula nuevamente eh, a otras personas, a otras poblaciones, a otras comunidades que no necesariamente son los niños y que nos permita precisamente que la educación sea útil a la sociedad, como lo ha ujú. sido para los niños y niñas. Y educación personalizada y especializada, coaching para jóvenes, para adultos, tutorías individuales, educación corporativa, capacitación empresarial, desarrollo de programas de formación para empresas. O sea, el cielo es el límite. También podemos hablar de Desarrollo de materiales sí. educativos, en educación no formal, educación para el trabajo. Es decir, hay muchísimas oportunidades. Bueno, pero entonces vamos a unas reflexiones finales, una llamada a la acción. ¿Qué crees que tendríamos que hacer en el futuro, Carolina? Bueno, yo creo que la reducción de la natalidad, aunque presenta desafíos, también empuja a una transformación y tenemos que pensar en esa transformación. Eso admiraba yo de los chinos y era que ellos tenían sus planes a 10 años. ¿No? Ellos hacen planes a 30 años en sí, pero lo dividen en cada 10 años y a mí me parecía eso, a mí como latina me parecía, oiga, pero ¿cómo hacen? Pero ellos lo tenían claro, ¿no? Sabían, como te decía, sabían que iban a tener menos estudiantes en el Ujú. 2018. Lo tenían claro. Entonces, Sí, a mí me parece que esto sí se puede hacer, que nosotros tenemos que pensar de alguna manera, aunque las situaciones sean inestables y algo, pero sí tener un plan, empezar a mirar, bueno, va a haber menos estudiantes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Una transformación. sí, una transformación que desde luego irónicamente nos llevaría a un sistema educativo con más calidad, más Ujú, personalizado y sobre todo con una valoración mayor de la profesión docente, que eso para mí es súper ujú, importante. ujú, sí. Y llevando pues la profesión docente a otros segmentos de la población. Exacto, cómo como maestros podemos mejorar nuestras habilidades o qué necesitamos desarrollar ahora, cómo podemos diversificar nuestros roles como educadores, cómo podemos abogar por políticas públicas que inviertan en una nueva visión de educación. Esas son las preguntas claves que nos tendríamos que estar haciendo ahora. Y no, las mujeres están teniendo menos hijos. Ah, no, no, no. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Como pensar proactivamente, pienso yo. No, y no solo eso, sino que yo creo que como reflexión final, Carolina, el tema no es que debamos culpar otra vez a las mujeres Ujú, de todo y en este caso la reducción de la natalidad. Hay unos derechos, ahí se ha ampliado la ciudadanía hacia las mujeres, pero eso no quiere decir que el machismo se haya terminado, que el ujú, sistema patriarcal se haya acabado, no, está más vigente que nunca. Sencillamente hay unas transformaciones, hay unos retos, hay unas incertidumbres también, pero bueno, en este caso estábamos hablando de ese impacto en las aulas, en ese impacto en la educación. Entonces, bueno, compártanos sus opiniones en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios aquí en el video, ujú. si nos están escuchando, si nos están viendo, nos interesa muchísimo qué tienen ustedes que decir al respecto. Cuéntenos cómo están viviendo ustedes en el aula
si están en aula privada, si están en aula pública, si esto realmente que estamos hablando aquí está pasando en su experiencia. Sí, cuéntenos cómo va esa reducción de estudiantes en las escuelas. Sí sé que en las noticias sale mucho que están cerrando escuelas. Deberían, yo no sé, ¿por qué no, en lugar de cerrarlas, reduzcan la cantidad de estudiantes por maestro y no cierren la escuela? Digo, no sé, No hay nada se que me hacer. ocurre. Así es. Bueno, maestros, gracias por estar acá, por acompañarnos en este episodio tan revelador. La educación está en constante movimiento y en nuestro podcast seguiremos explorando juntos cada una de estos aspectos que vemos. Y la próxima semana vamos a hablar de los libros de historia y qué ha pasado con los libros de historia y por qué son tan controversiales. Es un episodio muy interesante. La cátedra de historia en general, porque dicen que en Colombia no se enseña historia, pero sí se enseña. Yo soy maestro de ciencias sociales y sí enseñamos historia. Vale. Vamos a ver qué tipo de historia se enseña. ¿Qué tipo de Listo, historia y muchísimas quién, gracias. desde qué perspectiva se enseña? Es que es un tema Un tema sabroso, le llamo yo, sabroso y importante. político, sí. Bueno, profes, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos y compartir y tienen preguntas si quieren estar en el podcast, aquí los esperamos. Chao. Y así llegamos al final de este episodio de Para Maestros. Esperamos que las ideas, las experiencias y las conversaciones de hoy te sirvan de inspiración y te brinden herramientas para una increíble labor en tu aula. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales @paramaestros para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de docentes. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Hasta la próxima, colegas.